Buenas noches, los saludo hoy 11 de mayo, mes de las madres. Tú me hiciste en el vientre de mi madre y pensaste en mí desde antes de nacer. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios le da vida a la nueva persona, sustenta a la madre y bendice a la familia. El tema general del mes es ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Hoy meditaremos en la intención del Espíritu. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra miniserie de los miércoles de este mes que hemos titulado ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hace 8 días examinamos una primera parte que titulamos La palabra de Dios. En esta ocasión nos corresponde meditar en la intención del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Nos hemos unido a ti, Señor, en este momento de adoración, de exaltación. Bendecimos tu nombre, Señor, y nuestro corazón está abierto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, verso 17. Tenemos en Efesios 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este versículo que vimos hace 8 días nos habla de la necesidad de conocer, de entender la voluntad del Señor. No es cualquier cosa conocer la voluntad de Dios. Es necesario. De lo contrario, seremos insensatos. Y nuestra vida va a estar continuamente de tropiezo en tropiezo. El avance del Señor o del propósito del Señor en nuestra vida va a ser muy lento y vamos a detener la bendición que Él quiere traer a nuestra vida y también que quiere por medio de nosotros llevar a otras personas. Es necesario conocer entonces la voluntad de Dios. Aquí mismo en Efesios capítulo 5, los versos 18 al 20 dicen, después de hablar de esta necesidad de conocer la voluntad de Dios, dicen los versos 18 al 20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles este pasaje precioso, lo hemos visto muchos años atrás, pero muchísimos años atrás el Señor nos enseñó cosas preciosas de acá. Después del verso 17, donde se habla de la necesidad de conocer la voluntad del Señor, dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es necesario ser llenos del Espíritu para poder conocer la voluntad del Señor. Eso dice el verso 18, sed llenos del Espíritu. Y luego los versos 19 y 20 nos dan una manera práctica como tú y yo podemos ser llenos del Espíritu cada día, continuamente. No necesitamos un evento especial programado por el liderazgo de la iglesia o por alguna otra congregación o ir a algún lugar en particular, sino que debemos ir a la presencia del Señor y hacer lo que dicen los versículos 19 al 20. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Dice el verso 19, hablando entre vosotros, y sigue diciendo cosas. Verso 20, dando siempre gracias. Versículos 19 y 20 nos dan unas pautas de cómo ser llenos del Espíritu. No vamos a ahondar en ellas, pero quiero resaltarlas. Ojalá lo tengamos señalado. Si tenemos duda cómo ser llenos del Espíritu, venimos acá a Efesios capítulo 5. Podemos ver desde el verso 17 hasta el 20 y ya nos damos cuenta. Después del 20 hay unas consecuencias que vienen de ser llenos del Espíritu. Es un pasaje precioso ese capítulo 5 de Efesios. Pero por hoy nos importa esto. Para conocer la voluntad del Señor es necesario tener una relación estrecha con el Espíritu Santo.
De hecho, debemos conocer la intención del Espíritu. De eso es que vamos a charlar en esta noche. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos versículos los vimos hace 8 días cuando hablamos de la palabra de Dios, y quiero traerlos este día en esta charla, en esta prédica, para mostrar que la palabra nos dice que no hay una contradicción en lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que nos dice el Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, así que no hay ninguna contradicción. Si en la palabra de Dios vemos algo y alguien nos dice que el Espíritu Santo le está diciendo una cosa distinta, ya sabemos de entrada que esa persona está equivocada. No quiere decir que es un falso o un diablo, no necesariamente, está equivocada. Y debemos tener paciencia y corregirle de acuerdo a la Escritura. La Escritura nos da un marco, por eso la primera cosa, el primer ítem que vimos en esta miniserie de cómo conocer la voluntad de Dios fue precisamente la palabra de Dios. Vamos ahora, por favor, a Romanos capítulo 8. El hermoso capítulo 8, que es amado por prácticamente toda la iglesia del Señor. Romanos capítulo 8, versos 14 y 15. Dice Romanos 8, versos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mira ese versículo 14 tan contundente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto lo debemos y lo podemos ver en dos direcciones. En una dirección es que una muestra que una persona es hija de Dios es que es guiada por el Espíritu Santo. Y la otra dirección es hermosa también, es poderosa también, y significa que nosotros como hijos de Dios tenemos una bendición, una grandísima bendición, una ventaja sobre todo el resto de la humanidad. ¿Y esa ventaja cuál es? La guía del Espíritu de Dios. Ninguna otra persona que no sea hija de Dios tiene la guía del Espíritu de Dios. Solamente nosotros, los hijos de Dios. Eso es una bendición, es algo bendito que tenemos nosotros y lo debemos aprovechar. Solamente los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, el verso 15 nos dice algo que es un poco más profundo. Dice, y mira cómo empieza diciendo, la palabra pues nos indica que está relacionado con lo anterior. O sea que el verso 15 deriva del verso 14. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Esto qué quiere decir? Que al recibir ese espíritu, el Espíritu Santo, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El hecho de ser adoptados implica, de acuerdo al concepto espiritual de la palabra, que somos hijos legítimos de Dios, por cuanto no solamente nos está ahijando, nos está prohijando, nos está dando una paternidad formal, sino que nos está dando su vida misma. Nos da su vida. Así que tenemos el ADN de Dios, tenemos la vida de Dios. Por eso es que tenemos vida eterna, porque tenemos la vida de Dios. Es una enseñanza de Juan capítulo 1. Tenemos la vida misma de Dios. Entonces dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ese es el espíritu de adopción. No es un espíritu de temor, sino que un espíritu que nos va a infundir confianza hacia nuestro Padre Celestial. Tal confianza que podemos decirle Abba Padre.
por Él, por el Espíritu de adopción, por el Espíritu Santo, es que nosotros podemos clamar Abba Padre. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es el creador. Creo que las personas que me están escuchando, las que están aquí en vivo en esta prédica, las que van a escuchar esta prédica más adelante en el canal de YouTube, creo que saben que Dios es todopoderoso, el creador de todo, y que es el sanador, y que es el sustentador, y que es hacedor de maravillas. Yo creo eso, yo creo que las personas creen, incluso las personas más apáticas que no tienen una buena relación con Dios, creo que comprenden, pueden entender, pueden creer esto. Pero hay algo muy especial que debemos creer también, y es que es nuestro Padre celestial. Tal vez tú también crees, además de las otras cosas, también crees que Dios es tu Padre, y qué bien. Pero ahora tienes que ir un poquito más profundo, un poquito más estrecha la relación con Él. Y debes creer que no solamente es tu Padre, sino que es tu Abba Padre. Es decir, como hemos visto en otras ocasiones, esa expresión tan linda significa pa, o papá, o papito, papi. Es de confianza. Sí, nosotros sabemos que al Señor tenemos que tratarlo con reverencia, pero el espíritu de adopción no es un espíritu de temor, sino un espíritu que nos infunde serenidad, nos infunde paz, nos infunde esa intimidad. No temor, sino esa confianza en nuestro Padre Celestial, al punto que nos podemos entregar en sus brazos, relajarnos en los brazos de Dios y decirle no solamente Padre, sino Papi, en confianza, con cariño. Es una expresión muy íntima. Cuando la relación con nuestro papá no es muy estrecha, de pronto le decimos Padre, o mi Padre, o papá. Pero cuando le decimos papi o papito, es una expresión muy cariñosa, muy tierna, muy íntima. Nosotros debemos aprovechar ese espíritu de adopción que tenemos, y en una comunión con el Espíritu Santo podemos alcanzar tal confianza con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, que no solamente le decimos Padre, sino que le decimos papi, papito. Mi papá, Dios es mi papá, Dios es mi papito, es mi Abba Padre. Es un asunto de confianza, de ternura. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar en esto. Si nosotros vamos a decir así en seco, Abba Padre, una lectura, hay unas letras allí, voy a leerlas, Abba Padre, eso no va a significar absolutamente nada. Pero si es el resultado de una comunión con el Espíritu Santo, esas palabras van a ser llenas de significado y lo vamos a experimentar en nuestra vida. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos el hecho de tener la certeza de la dirección del Espíritu Santo por el hecho de ser hijos de Dios. Eso es lo que ganamos. Quiero que miremos por favor en Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nota lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién es el que clama aquí, según Pablo? ¿Quién es el que clama aquí, Abba Padre? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y el mismo apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 8, verso 15, dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En Romanos 8:15, ¿quién es el que clama Abba Padre? ¿Será el Espíritu Santo? No, es claro que somos nosotros, pero nosotros clamamos Abba Padre por el Espíritu, por inspiración del Espíritu. Romanos 8:15, clamamos nosotros Abba Padre. Gálatas 4:6, el mismo Espíritu clama Abba Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mezcla. Cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, nuestro espíritu y el Espíritu de Dios son uno. Somos un espíritu con el Señor. Somos una mezcla. Los espíritus se mezclan. No solamente el Espíritu Santo está dentro de nuestro espíritu viviendo, sino que además de eso se ha mezclado. Ese es un asunto que hemos charlado en otras ocasiones. Por eso
los que han leído Romanos capítulo 8 se han encontrado una dificultad, entre comillas, pongámosle dificultad. Es esas dificultades hermosas, benditas dificultades que nos encontramos en la Biblia. No esas dificultades que nos traen frustración y tropiezo, sino que es una dificultad que nos trae como un suspenso, como una emoción, como una alegría. ¿Qué dificultad? ¿A qué me estoy refiriendo? Que a veces es difícil determinar en Romanos capítulo 8 y también en otros apartes de la Escritura, es difícil determinar cuándo se habla del Espíritu Santo y cuándo se habla del Espíritu del Hijo de Dios, del Espíritu del creyente. Algunas veces es el Espíritu Santo, otras veces es el Espíritu del creyente. Algunas traducciones, como la que tengo aquí, como la que la mayoría usamos, diferencia diciendo Espíritu cuando se refiere al Espíritu de Dios con mayúscula. Otras no tienen esa diferenciación. Si nosotros solamente leyéramos y no nos fijáramos en eso, sería complicado determinar cuál es el espíritu de la persona, cuál es el espíritu del creyente y cuál es el Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu Santo hace esto y cuándo es el espíritu del creyente? ¿Y saben por qué la dificultad? ¿Y por qué le digo bendita dificultad, dulce dificultad? Porque esa dificultad lo que está mostrando es que esos espíritus están mezclados. Lo hace el uno, lo hace el otro. A veces clama el creyente Abba Padre, a veces el Espíritu Santo clama Abba Padre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ambos están como uno solo clamando Abba Padre. Esa es la intimidad, esa es la comunión con el Espíritu. Nosotros debemos lograr eso. Cuando logramos esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo, entonces tenemos la certeza de ser guiados por el Espíritu de Dios, por ser hijos de Dios. Miremos ahora aquí en Romanos capítulo 8, los versos 5 y 6. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esos dos versículos, 5 y 6 de Romanos 8, son versículos clave para comprender lo que hemos hablado más adelante en el versículo 14 y 15 acerca de la guía del Espíritu Santo para los hijos de Dios. Porque a veces podemos pensar que es un asunto muy difícil, que solamente lo consiguen las personas que tienen un grado de espiritualidad altísimo y que nosotros, los que somos débiles, los que no tenemos ese grado de espiritualidad, pues ¿cómo vamos a aspirar a ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo vamos a aspirar esa bendición, a disfrutar esa bendición de ser guiados por el Espíritu Santo? No, es para todo hijo de Dios. Acá no dice, en la Escritura no dice que para algunos, dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer para poder aprovechar esa bendición, para poder disfrutar esa bendición? Porque yo te digo, cuando operamos en la carne, de pronto lo último que queremos es la dirección del Espíritu. Pero eso nos va a traer muerte, eso nos va a traer enfermedad, eso nos va a traer frustración y además que le vamos a hacer mucho daño a muchas personas. En cambio, cuando nosotros serenamente miramos todo el panorama, no solamente las cosas materiales, sino todo el panorama, así es que es la visión de una persona espiritual, él ve todas las cosas, ve todo el panorama, se da cuenta, no, esto es frustración, esto es muerte, no, yo quiero es vida y paz. Entonces sabemos que debemos desechar las cosas de la carne y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a eso. Ese es uno de los temas de Romanos capítulo 8 y me debo enfocar en las cosas del Espíritu. Cuando sabemos eso, cuando con serenidad podemos ver eso, entonces vamos un paso adelante. Porque mira lo que sucede. El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está hablando de pensar, nivel pensamiento solamente. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, piensan en las cosas del Espíritu. Solamente el nivel de pensamiento. Ahí la persona no está haciendo nada, solamente está pensando. Unos en las cosas de la carne, otros en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes piensan en las cosas de la carne? Los que son de la carne. ¿Y quiénes piensan en las cosas del Espíritu? Los que son del Espíritu. Solamente pensar, ese es el nivel del versículo 5. Pero el verso 6 nos muestra que se sube un nivel, se pasa a otro nivel. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí ya va un paso más adelante y ese paso más adelante trae una consecuencia, sea cual sea la dirección que hemos tomado. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne
En el verso 5 solamente era pensar en las cosas de la carne. De tanto pensar en las cosas de la carne, terminamos involucrados, ocupándonos en las cosas de la carne. Lo mismo, de tanto pensar en las cosas del Espíritu, versículo 5, terminamos involucrándonos, versículo número 6, en las cosas del Espíritu, ocupándonos de las cosas del Espíritu. Y mira las consecuencias que trae. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí no le demos vuelta a eso, no diremos, ¿será que me va a ir bien? No, no te va a ir bien, no me va a ir bien. Si me ocupo de la carne, no me va a ir bien, voy a sufrir, voy a traer muerte a mi vida, voy a traer daño a mi vida y a otras personas. No hay manera que yo me ocupe de la carne y me vaya bien. No hay manera, es un engaño del diablo. Ahora dice, pero el ocuparse, ese pero nos muestra una contraposición, es algo opuesto, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tú qué quieres disfrutar? ¿Vida y paz? Sencillo, ocúpate en las cosas del Espíritu. ¿Pero cómo me ocupo? Inicia por el nivel pensamiento. Enfócate en las cosas del Espíritu, enfócate en las cosas de arriba, enfócate en ese Jesús que está ministrándonos a nivel celestial, ese que está intercediendo por nosotros, el que nos está impartiendo su vida, el que está administrando todo el universo de acuerdo al propósito de Dios. Enfoquémonos, pongamos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Pensemos en las cosas del Espíritu, pensemos en la vida de iglesia, pensemos en la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra, en la adoración, en la alabanza, en el crecimiento de la iglesia, en evangelizar, en amar, en perdonar. Pensemos en Jesús, que nuestro último pensamiento de la noche sea Jesús y que el primero en la mañana sea Jesús, que tengamos ese nombre precioso en nuestra boca, Jesús, Jesús, Jesús. Que nos apasionemos por Él. De tanto pensar en Jesús, tanto Jesús, 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 vamos a terminar ocupándonos en Jesús. De tanto pensar en las cosas del Espíritu, vamos a terminar involucrados, ocupados en las cosas del Espíritu. Y como consecuencia, dice el verso 6, vamos a traer para nuestra vida, vida y paz. Esto es muy importante, el enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En las cosas de la carne, en las cosas del Espíritu? Debemos enfocarnos en las cosas del Espíritu. Ahora, para enfocarnos en las cosas del Espíritu, debemos operar desde nuestro espíritu. Pídele a esta mano que se enfoque en las cosas del Espíritu. O a este ojo, o a esta boca, o a este pelo. El cuerpo no puede, el alma no puede. Solamente el Espíritu puede tocar el Espíritu. Así que, para pensar en las cosas del Espíritu y ocuparnos en las cosas del Espíritu, debemos operar desde nuestro espíritu. Estamos acostumbrados a reaccionar al dolor de nuestro cuerpo, o al placer de nuestro cuerpo, o a los deseos de nuestra alma. Pero nosotros debemos tener el control desde nuestro espíritu y operar desde nuestro espíritu, lo más profundo de nuestro ser, como nos lo ha enseñado el pastor Ariel. Lo más profundo de nuestro ser es el espíritu. Ahí donde vive el Espíritu Santo. Ahí somos uno con Él, es ese espíritu mezclado, y ese espíritu mezclado es el que nos debe y puede conducir. Nos conduce para lo mejor y podemos tener vida y paz, disfrutar realmente la vida. Salgamos del engaño del pecado y disfrutemos la vida que el Señor nos ha dado. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 13. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 13 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, no se lo han imaginado tampoco. Son cosas que no son para el cuerpo, no se perciben con el cuerpo, no se perciben con el alma. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Claro, no es con nuestro cuerpo, no es con nuestra alma, pero el Espíritu Santo lo revela, no a nuestro cuerpo, no a nuestra alma, sino a nuestro espíritu. El Espíritu, dice el verso 10, escudriña aún lo profundo de Dios. Y el verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Ahí hay un paralelo. ¿Quién conoce lo más profundo de Dios? El Espíritu. ¿Y quién conoce lo más profundo del hombre? El espíritu del hombre. Hay dos profundidades, el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Entre esas dos profundidades hay entendimiento. Eso es lo que nos dice la Escritura. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 13. Ojo con este versículo número 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros no podemos pretender explicar algo espiritual con lo material. No se puede. Podemos dar ejemplos, pero no se alcanza a describir. Tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual, lo material con lo material. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo vino a predicar la palabra de Dios, a decirnos las cosas espirituales con un contenido espiritual, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Así que no tenemos alternativa, queridos hermanos. Debemos aprender a operar desde nuestro espíritu. Y nuevamente, eso se puso complicado. No, recordemos, primero pensamos en las cosas del Espíritu, luego terminamos involucrados en las cosas del Espíritu. Así es que debemos hacerlo. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 8. Con eso terminamos. Romanos capítulo 8, verso 26 al 29. Romanos capítulo 8, verso 26 al 29 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Voy a detenerme aquí en dos cosas. Del verso 26 nos dice que a veces no sabemos qué pedir. A veces no sabemos qué es lo más conveniente, pedimos esto o aquello. No sabemos. Y ahí viene el Espíritu Santo a auxiliarnos. El Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces hay una situación tan tremenda, y eso lo pudimos ver nosotros, y usted lo puede ver en la prédica del pastor Ariel del domingo pasado. Les recomiendo que esté muy pendiente, no solamente de la enseñanza como tal, que fue muy preciosa, sino algo que sucede en la prédica. Hay un ejercicio espiritual, un fenómeno espiritual que sucedió. El pastor Ariel tuvo una situación muy especial. Mencionó algo muy triste, profundamente triste, que inspira, que causa un gemir. Y en ese momento, usted lo puede ver en la prédica, él empezó a hablar en lenguas. Hay un gemir del Espíritu. Ese gemir, si él se pone a gemir, yo creo que se pone a llorar y no termina la prédica, porque está muy conmovido. Pero como es uno con el Señor, entonces el Espíritu Santo le ayudó en ese momento. Es un detalle que quería señalar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? A veces no sabemos qué orar y a veces vamos a llorar, a gemir delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Si no sabes qué orar, ve y gime, llora delante del Señor. Ahí el Espíritu Santo va a venir en tu auxilio, y nuevamente ese espíritu mezclado no se va a notar exactamente cuándo estás gimiendo tú o cuándo está gimiendo el Espíritu Santo. Hay un gemir allí. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. No sabes qué orar, no sabes qué pedir, no sabes qué decir, pero tienes una carga, un dolor profundo. Ve delante del Señor, y si son solamente gemidos, esos van a formar la oración más poderosa que puedes hacer para esa situación. Tal vez ni entienda la situación, pero tienes ese dolor, tienes esa premura por ir delante del Señor y ni siquiera sabes por qué. Ve y gime delante del Señor. Ni siquiera te vas a dar cuenta si eres tú o es el mismo Espíritu Santo, o son los dos, a veces uno, a veces el otro, o la mezcla de los espíritus gimiendo delante del Padre Celestial. Y el verso 27 nos dice esto: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu.
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La intención del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una intención, queridos hermanos. ¿Qué quiere decir intención? ¿Qué es intención? Intención es un propósito. Intención es algo que se hace adrede. Es un empeño. El Espíritu Santo, esa es una palabra que me gusta. El Espíritu Santo está empeñado en algo. El Espíritu Santo está enfocado en algo. Él persigue algo. El Espíritu Santo no hace por hacer, sino que Él persigue algo específico. Él está empeñado en algo. ¿En qué está empeñado? Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Está empeñado en hacer conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas colocan un punto final allí y ni se sabe cuál es la voluntad de Dios. Queda eso vago, la voluntad de Dios pueden ser 1000 cosas, pero aquí está hablando cosas específicas, porque sigue diciendo, verso 28 y 29, y sabemos, está hilado, está pegado, está enganchado a esa idea que viene en el versículo 27. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se está mostrando en los versos 28 y 29 cuál es esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo, que todos los hijos de Dios, seamos como Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros tenemos que acercarnos cada vez más a la imagen del Señor, para que seamos muchos hermanos. Él el primogénito, Jesús el primogénito. Ese es el deseo del Padre Celestial, es el propósito del Señor, que muchos seamos como el Señor Jesús, porque Él necesita un grupo de creyentes que va a reinar juntamente con Cristo en el milenio. Nosotros hemos aprendido eso. El propósito del Señor es el reino. Él quiere que seamos como Jesús para poder satisfacer ese deseo, ese propósito que tiene. La intención del Espíritu es conforme a la voluntad del Señor. Así que el Espíritu Santo está empeñado en sacar partido en todas las situaciones de tu vida. Todo lo que te pase o te deje de pasar, Él lo quiere encaminar para bien. ¿Y cuál es ese bien? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seas cada vez más como Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo tiene una intención. Tú y yo debemos tener una comunión con el Señor, una comunión con el Espíritu, de tal manera que seamos uno con Él y seamos capaces de confiar totalmente en Él, sabiendo que hay una intención en Él. La intención del Espíritu es esencial para poder conocer nosotros la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Gracias porque tenemos esa bendición como hijos, la guía de tu Espíritu. Gracias por la intención del Espíritu. Señor, nosotros estamos aquí rendidos a ti. Estamos delante de ti y sometemos nuestra voluntad a la tuya. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en medio nuestro como es hecha en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.